Satoshi maníacos y combatientes de las trincheras del criptoespacio, hoy las señales no están en el ruido, sino en el silencio del mercado. Bitcoin y Ethereum están jugando con fuego, justo en zonas donde cualquier movimiento puede cambiarlo todo. Así que, si estás aquí para quedarte y crecer en esta batalla por la soberanía financiera, este espacio es para ti. Vamos a profundizar juntos, no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia y tiempo. Figure Technology y la ofensiva silenciosa a Wall Street, esto es una locura, pero cuando veas por qué importa todo, entenderás. Mientras medio mercado sigue distraído con hype de memecoins y tokens sin rumbo, Figure Technology, una empresa que opera en la trinchera de las finanzas descentralizadas, acaba de presentar su IPO ante la SEC. Entonces, ¿qué significa eso? No es solo una empresa blockchain entrando a la bolsa. Es la señal de que la infraestructura DeFi está comenzando a infiltrarse en las estructuras más sagradas del sistema financiero tradicional. Esta noticia nadie le da importancia, pero es dinamita pura a punto de estallar, eso cambia el juego. Además, Figure no es un experimento. Ha movido más de 18.000 millones en préstamos tokenizados, y ahora busca posicionarse en plena fase de acumulación institucional. Por lo tanto, estamos presenciando una jugada de largo plazo, integrar blockchain sin que el sistema lo perciba como amenaza directa, ganar legitimidad regulatoria sin perder velocidad cripto. La estrategia clave aquí es consolidar bajo presión, para luego borrar resistencias. Y esto, hermano del mercado, es el tipo de movimiento que precede a la dominación sigilosa. LLM de código abierto, la IA que desafía el control. Trader, escucha esto ahora mismo. Mientras el mundo habla de inteligencia artificial centralizada, un nuevo jugador ha irrumpido en la escena. Un LLM de código abierto, 100% público y sin censura. Entonces, ¿por qué esto es una bomba? Porque es la IA al servicio de la descentralización, un avance que puede cambiar la forma en que investigamos y desarrollamos tecnología. Mira, parece confuso desde fuera, pero es simple. Por otro lado, este modelo es un símbolo de cómo el criptoespacio profundo busca autonomía tecnológica total, sin intermediarios ni monopolios que controlen el flujo de información. Por lo tanto, la combinación de blockchain con IA abierta puede abrir una nueva era de innovación libre, transparente y soberana. Y luego añades este impulso, el flujo institucional escondido. Así que, mientras muchos no lo ven, esta jugada puede ser el siguiente paso en la conquista tecnológica del criptoespacio. Ha llegado el momento de que Estados Unidos lidere la carrera cripto, esto es adictivo. Cada vela importa, cada soporte habla. El director del Consejo de Comercio de Criptomonedas, CCI, lanzó una declaración que sacudió el criptoespacio. Ha llegado el momento de que Estados Unidos lidere la carrera mundial por las criptomonedas. Entonces, por fin la voz oficial rompe con la narrativa tibia y acepta que la soberanía monetaria cripto es una prioridad estratégica. Por eso el siguiente paso puede ser lo que marque la diferencia entre ganar o perder, por lo cual, esta postura abre la puerta para que la regulación deje de ser un enemigo y se convierta en un campo de batalla por la innovación y la dominación global. Mientras tanto, la comunidad cripto está atenta, porque esta declaración puede ser la señal de un nuevo ciclo institucional. Atento porque esto un notición, y pocos la reconocen. Estados Unidos no quiere quedarse atrás en la guerra por el control financiero. Esto no es solo política, es estrategia en tiempo real. La estrategia de Saylor, duplicar reservas BTC tras la elección de Trump. Primero enfócate en Bitcoin, luego mira cómo las altcoins reaccionan. Desde que Trump regresó al escenario político, Michael Saylor y MicroStrategy han duplicado su reserva de Bitcoin. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que mientras muchos dudan, los verdaderos jugadores están acumulando con una paciencia de acero. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Esta jugada de Saylor es la definición misma de criptoresistencia. Construir poder silenciosamente para dominar el mercado en la siguiente fase alcista. Por lo tanto, esta acumulación habla más fuerte que cualquier titular. No es hype, es estrategia, aunque muchos ya lo ven venir.
pocos saben qué hacer realmente. Mientras tanto, el mercado se mueve en sombras, y las ballenas siguen activas. Presta atención, porque esta táctica puede anticipar el próximo gran rally. Trump ordena investigación sobre debunking político y censura cripto. Déjame contarte por qué esta zona técnica podría desatar fuego institucional. El Washington Post reveló que Trump planea ordenar una investigación sobre las acusaciones de debunking político y censura en el ecosistema cripto. Entonces, no se trata solo de política, sino de un choque de poderes en la guerra por la soberanía financiera. Te lo explico de forma clara. Soporte roto igual a riesgo. Soporte sostenido igual a oportunidad. Esta movida es una señal clara de que el sistema tradicional está reaccionando con fuerza al avance cripto. Por lo tanto, podemos esperar una escalada en las tensiones regulatorias, pero también una oportunidad para la comunidad y las ballenas que entienden el juego. Hay tres zonas importantes: soporte fuerte, resistencia clara y momentum latente. El criptoespacio está en alerta máxima. Porque cada investigación, cada regulación, es parte de esta batalla que recién comienza. Bitcoin, fuerza o falsa esperanza. BTC cotiza actualmente a $112.777, con un rango intradía entre $115.666 y $112.777. Aunque se mantiene por encima de los $110K, la presión vendedora podría llevarlo a niveles más bajos si no se mantiene el soporte. Si el soporte en $110.000 falla, podríamos ver una caída hacia los $95.000 o incluso $92.000. Sin embargo, algunos analistas sugieren que esta corrección podría ser una sacudida estratégica antes de un repunte. Es crucial observar cómo las ballenas se mueven en silencio para anticipar el próximo movimiento. Ethereum, ETH, rompe la resistencia o retrocede. Ethereum se encuentra en $3.569, con un rango intradía entre $3.730 y $3.569. Está cerca de la resistencia crítica de $3.600. Déjame contarte por qué esta zona técnica podría desatar fuego institucional. Si ETH supera los $3.600, podríamos ver un salto hacia los $3.800 o más. Sin embargo, cualquier retroceso podría llevarnos a los $3.400. La acumulación por parte de ballenas indica un posible breakout, pero la volatilidad sigue siendo alta. XRP, consolidación o preparación para el despegue. XRP cotiza a $2.97, con un rango intradía entre $3.10 y $2.97. Se mantiene firme sobre los $3, pero el mercado está tenso. XRP ha mostrado resistencia en el nivel de $3. Una ruptura por encima de este nivel podría llevarlo hacia los $3.60. Sin embargo, cualquier noticia legal o institucional podría ser el catalizador para un ascenso o descenso temporal. Solana, Sol, recuperación en marcha. Sol se encuentra en $164.27, con un rango intradía entre $171.48 y $163.97. Está intentando recuperar después de una caída desde los $182. Te doy lo que tu cerebro de trader necesita oír ahora mismo. Si Sol mantiene el soporte en $160 y supera los $166.80, podría iniciar una ola alcista. El RSI y el MACD muestran señales de acumulación, pero es crucial observar la acción del precio en las próximas horas. Dogecoin rally en camino. Doge cotiza a $199.135, con un rango intradía entre $210.973 y $199.068. Se mantiene por encima de los 18 centavos y se prepara para atacar la resistencia de 21 centavos. Estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Eso lo cambia todo. DOGE ha mostrado una recuperación del 3,74% en las últimas 24 horas.
Si el entusiasmo de la comunidad meme resurge, podríamos ver un rally hacia los 25 centavos. Sin embargo, la falta de fundamentos sólidos podría limitar su crecimiento a corto plazo. Geopolítica cripto, guerra silenciosa por la soberanía digital. No mires solo el precio, mira quién mueve las reglas del juego. Entonces, el FMI y el Gafi siguen apretando con regulaciones que buscan controlar el flujo global de criptomonedas. Por lo tanto, esto es más que regulación, es una lucha por mantener el poder financiero tradicional. Mientras crees que el mercado está tranquilo, se reescriben las reglas en la sombra. Por otro lado, países emergentes como Bután están desafiando ese dominio, apostando a la soberanía cripto para liberarse del control occidental. Además, la Casa Blanca avanza en leyes que combinan innovación con control, marcando el terreno para la próxima fase de esta guerra financiera. La siguiente regulación podría ser la señal que cambie todo el juego. Así que, esta batalla geopolítica es el viento invisible que impulsa los movimientos institucionales y el flujo de ballenas. Por cual, cada sanción o ley no solo limita, también abre ventanas estratégicas para la acumulación. Reflexión final, visión clara para guerreros del criptoespacio. Esto parece una locura al principio, pero cuando entiendes la jugada, todo cobra sentido. Entonces, no se trata solo de seguir el precio, sino de captar cómo las grandes manos están moviendo el tablero en silencio. Por lo tanto, cada movimiento institucional es un mensaje codificado que solo los que entienden el criptoespacio profundo pueden descifrar. Mientras escarbaba en estos patrones, descubrí que la paciencia es el verdadero poder. Por otro lado, saber cuándo posicionarte en medio de la incertidumbre es lo que separa a los líderes de los seguidores, así que, cada retroceso es en realidad una invitación a fortalecer tu posición para el siguiente asalto. Yo llamo a esto transformación mental cripto, dejar el miedo atrás y apostar a la estrategia. Además, lo que parece caos en el mercado es solo un cambio silencioso en el control global del dinero. Mientras tanto, la comunidad crece, y la clave está en mantener la visión y actuar con disciplina. Entonces, prepárate, porque la verdadera guerra cripto apenas comienza y cada satoshi cuenta. Bueno, guerreros del criptoespacio, hemos llegado al final de esta batalla diaria. Así que no te olvides, suscríbete ahora, activa la campana para no perderte ninguna señal, y dale una mirada a los enlaces en la descripción. Ahí está todo lo que necesitas para estar un paso adelante en esta guerra silenciosa. Hasta entonces, fuerza y visión, comunidad.